con un poquito de frío, parece que no asoma todavía la primavera, pero bueno, queríamos hablar con vos sobre las trabajadoras y los trabajadores en la Argentina, la situación del salario. Bueno, como no, perfecto, sí. ¿Cómo ves vos el tema del salario hoy en la Argentina, esta situación, ¿no?, de pérdida del poder adquisitivo? Bueno, básicamente acá durante el gobierno de Macri se produjo una devaluación brutal. Los salarios en la Argentina, en una economía que funciona dolarizada, con doble moneda, pero con una moneda que pierde constantemente su valor frente al dólar, se bajaron los salarios a menos de la mitad si uno lo compute con el dólar. Además de eso, se generó una ola inflacionaria que, bueno, anda alrededor del 50%, durante el gobierno de Macri 54%, y hemos mantenido el último año un 50%, con lo cual sobre la mitad de la devaluación en dólares se ha producido además una pérdida por inflación, con lo cual la situación salarial de Argentina, que era uno de los países en América Latina que si uno lo medía en términos de dólar, era uno de los más altos en relación a otros países de la región, ahora es uno de los más bajos. Por lo tanto, la situación es muy dramática. Es decir, la crisis producida con la devaluación, la inflación y el endeudamiento externo que ha producido el macrismo ha dejado una situación brutal, amén de la situación que tenemos de tener casi el 40% de la economía en negro, lo que indica que, bueno, es una evasión de más del 30% en todos los niveles. Es decir, acá evaden las grandes empresas monopólicas extranjeras poderosas que tienen muchos obreros, como también se evade a nivel de la pequeña y mediana empresa o de la producción agropecuaria, donde la evasión ha sido históricamente impresionante. Por lo tanto, estamos en una economía donde se han bajado los salarios en forma brutal, y por otro lado se ha agudizado la informalidad de la economía, y esto ha hecho crecer la pobreza a niveles impresionantes. Totalmente, una situación realmente muy preocupante, ¿no es cierto? Ahora el tema es cómo se expresó este reclamo de las trabajadoras y los trabajadores en estas últimas, en las pasos, en las previas a las generales. ¿Qué análisis haces vos? Bueno, naturalmente la pandemia sobre esta situación ha generado un agravamiento impresionante de la propia situación laboral, es decir, por los despidos, los cierres, el propio cierre de la economía fruto de la pandemia profundizó estos niveles, y todavía el gobierno del Frente de Todos no ha podido, si bien tomó algunas medidas dentro de un marco donde estaba totalmente restringido por no tener posibilidad de endeudamiento, sino solo de darle a la maquinita para poder sostener el IFE o el ATP, que fueron medidas positivas que se tomaron para sostener la actividad y prohibir los despidos a través de la doble indemnización. La situación se ha agravado. Es cierto que acá hubo, en la pandemia, no todo el mundo perdió. Hay ramas de la economía argentina que han ganado impresionante, y sobre todo los banqueros. Ten en cuenta que con Macri se habían emitido 2 billones, un millón de millones, billones del ELIC, para tratar de sacar del mercado la sobreimpresión de billetes, es decir, de plata, de dinero argentino,
y se ha tenido que pagar 1 billón de intereses por esa alegría a los banqueros que los banqueros que residen en Argentina, tanto locales como extranjeros, que tienen esa plata aquí. Es decir, en la medida, aquí lo que se va agudizando es la posibilidad de una nueva crisis de deuda que en realidad se trabaja desde el punto de vista de los banqueros internacionales, las grandes potencias imperialistas, el Fondo Monetario Internacional, hacia una salida tipo Grecia. Es decir, aquí el ejemplo en que los obreros argentinos nos tenemos que mirar, y nos tenemos que mirar muy en serio, porque hay un sector importante de la clase obrera que castigó al gobierno de Alberto y de Cristina, no yendo a votar, fue un modo de expresar ese voto bronca. Lo recordamos mucho a esta actividad, porque en el 2001 pasó frente al gobierno de la Rúa, cuando de la Rúa quería aceptaba las exigencias del Fondo Monetario. Era otro momento histórico, otra situación, pero el voto bronca se expresó de ese modo, no yendo a votar o votando en blanco. Es decir, básicamente el Frente de Todos, si bien Juntos por el Cambio perdió un 3% de los votos que tuvo en la presidencial, el Frente de Todos perdió entre un 9 y un 10% en todo el país. Es decir, ese voto que había estado a favor de Alberto Fernández en el 19, hay una franja que se fue a no votar o al voto en blanco, o inclusive algunas caras más bonitas de los demonios, es decir, del macrismo, como el caso del doctor Manes, o de Lustó, o alguna de las caras que el radicalismo ha encontrado para disputar en el seno del Juntos del Cambio con el PRO, pero caras bonitas que a la hora de festejar están al lado de Macri, Bullrich y todos los que proponen en realidad pagarle al fondo, es decir, ir a Grecia, como se hizo en Grecia. Y en eso decís vos, cara bonita, me da un poco de gracia, pero Lustó presentó ir a Grecia, pero también presentó un proyecto para eliminar la indemnización. ¿Qué implicancia tiene esto con respecto al derecho de las trabajadoras y los trabajadores? Cuando digo las caras bonitas, porque se ofrecen como opciones que serían distintas, que no serían de derecha ni de ultraderecha, democrática, defensores del republicanismo, que uno en la sensación aparente aparecerían como gente de centro izquierda dentro de un frente de derecha. Todo esto en realidad es para sumarle mayor volumen a la opción electoral. Pero bueno, esta cachetada electoral que recibió el Frente de Todos, recibió el gobierno de Alberto y Cristina, obliga a repensar muy a fondo lo que hay que hacer, porque en la medida que se pretenda resolver el pago de la deuda externa, que es una estafa, porque no es una discusión entre acreedores y deudores, es una discusión entre estafadores y víctimas de la estafa, y el pueblo argentino ha sido estafado por esta deuda externa. Lo ha sido históricamente con la deuda de los 50.000 millones de la deuda externa que contrajo la dictadura, que en realidad fue la plata que la dictadura le perdonó o integró al Estado de los grandes monopolios, y que luego un juez de la Nación la investigó junto a Olmos y determinó esa estafa. Sin embargo, no se llevó al Parlamento a discutirse ni a investigarse a fondo. Es decir, si bien legalmente está el juicio, pero esto mismo ha pasado ahora, y hay un juicio iniciado ahora donde está el propio procurador del Estado contra Macri y el fondo. Sin embargo, ponemos el centro de la discusión todos los días, no en ese juicio que determine responsabilidades, que investigue la deuda, que haya que pagar solo lo que corresponde, no lo que ha sido el fruto de la estafa,
Entonces los trabajadores tienen ante sí una gran encrucijada. O ceden a todo el chamullo, la presión, no solo de la derecha, sino de la ultraderecha tipo Milei, tipo Esper, que están proponiendo liquidar todas las conquistas sociales. Ahora, lo interesante es que han aparecido los demonios. Mao Zedong decía que el pueblo no puede tomar decisiones si no ve los demonios, si los demonios nos sacan la cabeza. Y lo interesante es que con este cachetazo electoral, esa coalición de pro-radicales, coalición cívica, sectores de fachos como Pichetto, creyó que agarraron el sartén por el mango y que el pueblo los está bancando en que hagan todas las tropelías. Y sacaron la cabeza a los demonios porque salió a ver las caras bonitas como Lustó a proponer lo peor. Claro, esta ley de eliminar la indemnización, ¿qué implica eso? Sí. Bueno, eliminar la indemnización, en realidad, esta propuesta ya la hizo Caradosian. Yo reconozco que Caradosian no es un monopolio imperialista, es una empresa textil histórica, argentina, de burguesía nacional, que siempre ha hilado en la Argentina, es el gran productor de hilos de algodón y suministrador de la industria del vestido. No estamos hablando de la propuesta de una empresa imperialista, pero es la propuesta de un burgués nacional grande, importante de Argentina, que es el que propone que en todos los trabajadores tengan el sistema que hoy tiene la construcción. Es decir, que los trabajadores se paguen su propia indemnización con un aporte patronal también en un fondo donde no haya más indemnización. Es decir, toda esta propuesta es para bajar de una vez y por todas supuestamente el costo laboral que produce en los trabajadores. Este es un debate muy, pero muy grosso en la Argentina, no solo porque encima de haberse devaluado, haberle quitado la mitad en dólares, encima haber quitado otra parte por la inflación, ahora se quiere quitarle todos los derechos. Solo me hace imaginar lo que se hizo en Grecia, que se le rebajó el 60% de los salarios a los jubilados. Es decir, la imposición de un pago de una deuda a cambio de dejar prácticamente la esclavitud, no ya al 40% que está en negro, que está informalizado, sino a los 6 millones de trabajadores que aún mantienen condiciones formales de relación de dependencia, de salarios en blanco, de aportes patronales. O sea que si se paga esta estafa, como vos decís, porque esos 45.000 millones de dólares que le prestó el FMI a Macri en el 2019, no fue nada para el pueblo argentino, ni para el general trabajo, ni para la población, no para nada. Y es impresionante esa cifra, porque fíjate vos que los derechos especiales de giro que ahora hizo el Fondo Monetario Internacional a muchos países, entre esos la Argentina, es esa cifra, 45.000 millones. O sea, la misma cantidad que repartió ahora el Fondo Monetario Internacional a un montón de países, en el 2019 le prestó al gobierno de Macri. Claro, y lo hizo para garantizar que pudiera ganar las elecciones un gobierno que le iba a asegurar supuestamente este camino a la apertura, este camino a bajar, a liquidar el sistema de jubilaciones de reparto de la Argentina, a avanzar sobre los trabajadores en Argentina. Con lo cual se ha abierto un debate muy profundo entre los obreros, porque uno puede castigar, pero tiene que ser consciente cuál es la encrucijada histórica. Y yo te quiero hablar, Marián, que también tuvimos una encrucijada histórica allá en 1974-75.
y frente a esa encrucijada histórica, un sector de la clase dominante proponía también una cara bonita de una salida, que era el llamado golpe blando, el cambio a la peruanista, es decir, donde los obreros argentinos peronistas creían que puteando y sacando a Isabel iban a poner un peronista mejor al frente del gobierno. Y a la hora de la verdad terminamos en que esos dirigentes de los rusos y los yanquis pugnaban por un golpe que quería liquidar todo, y lamentablemente nuestro pueblo, porque fue un sector pequeño de la clase obrera que resistió con claridad, que vio la encrucijada en la que estábamos y que peleó contra el golpe de Estado defendiendo ese gobierno, y no fue, no le hizo el juego como se lo hizo casi toda la izquierda en aquel momento. Por suerte hoy escucho en la izquierda, más allá de las diferencias que tengamos, que las tenemos con sectores trotskistas y otros, que ven el problema de la deuda como un problema grosso. Inclusive compartimos que hablan de Grecia, y hay que mirar a Grecia, y yo llamo a los obreros argentinos, poner en el Google qué pasa en Grecia y qué pasó en Grecia los últimos 8 o 10 años, donde llevaron a un endeudamiento terrible los banqueros de Grecia y la clase dominante de Grecia. Luego la gente repudió con la izquierda no, esa izquierda no tuvo el coraje de hacer una revolución o una salida, una revuelta popular que cambiara todo, y terminó cediendo y ganando una opción que lo llevó a esta situación terrible que están viviendo. Bueno, hoy en la Argentina estamos en esa encrucijada. Por eso que el debate es qué vamos a hacer en las elecciones del 14 de noviembre. Y este es un debate. Primero, que los que no votaron piensen 10 veces si deben hacerlo o no. Y yo creo que deben hacerlo, porque se van a tener que ubicar de un lado para poder crear mejores condiciones para la pelea. Porque lo que se viene es muy duro. Si ese acuerdo pasa y es votado en el Congreso por las dos grandes bancadas, lo que se viene es terrible para la clase obrera. Por claro, eso pero vos decís que van a tener que pensar bien los trabajadores, pero ¿qué pasa también con el gobierno? Porque este resultado electoral es un castigo, digamos, a lo que viene haciendo el gobierno. El gobierno está tomando medidas, trata de tomar medidas, vamos a exigir con la lucha desde abajo. Por eso los originarios se están moviendo para que la 26.160 el 6 de octubre sea votada. Los trabajadores están exigiendo determinadas medidas inmediatas, que pongan dinero en el pueblo, porque dinero hay. Hubo un ajustazo en el primer semestre y dinero hay, no es que no hay dinero, ahora hay dinero en la Sarta, entró la plata de la venta de una cosecha gigantesca con valores internacionales altos. Es decir, dinero hay que poner dinero, y hay que tomar determinadas medidas que cambien las condiciones para poder, también condiciones materiales para que con la reflexión de los trabajadores pueda darse vuelta al voto y tratar de ganar el 14 de noviembre, el 14 de noviembre. Claro. Teniendo en cuenta, ¿no?, también lo que vos planteabas, que todos estos sectores de Juntos por el Cambio, personajes como Milei, van también en contra de la organización gremial. Y vos fíjate vos también, chiquito, que hoy se cumple, un día como hoy, en el año 1930, se fundó la Confederación General del Trabajo. Así que en ese sentido también no perder los derechos de los trabajadores y cuidar, ¿no?, las organizaciones. Bueno, la Argentina necesita un plan integral que termine con la dependencia y el latifundio. Es decir, hay que achicar la renta. La renta de la tierra es parte de la inflación en la Argentina, es parte de lo que un sector y unos pocos se apropian de la riqueza argentina sin hacer nada.
porque se discute mucho si tenemos altísimos impuestos. Sí, tenemos altos impuestos. Lo que no se discute es el 30% de evasión de las grandes empresas, porque se habla que la economía está en negro, sí, pero está en negro de arriba hasta abajo, porque hay facturación a través de la venta de las grandes exportadoras de cereales, de los grandes exportadores. Entonces, si no logramos, por eso que una economía con un grado de organización tiene que reorganizarse este país desde sus cimientos para que pueda resolverse los grandes problemas de Argentina. Ahora, mientras tanto, la pelea tiene que ser, por supuesto, para que no pase este plan. Por eso que alrededor de la deuda hay una discusión fundamental. Hoy es una encrucijada, porque podemos ir a una situación donde, llevados a esta situación de 50% de pobreza, nos impongan, no solo a los pobres, sino a los que trabajan, inclusive los de salarios altos, una quita fenomenal, donde prácticamente el trabajo en la Argentina se transforme en trabajo esclavo. Claro, así que hay que organizar el país desde los cimientos, decís vos, Amancay Ardura. Y bueno, y por último, entonces, ¿cuáles serían esas medidas para organizar el gobierno? Muy importante que el confederal de la CGT se ha reunificado. Es decir, cuando yo digo los demonios aparecieron después de el 12 de septiembre, mucha gente se está poniendo la pila, porque más allá que muchos dirigentes sindicales están preocupados de la situación de la gente, lo que vieron claramente que una parte importante de la base electoral de esos sindicatos no votó en blanco o votó a manes. Por lo tanto, está claro que tienen que tomar medidas y se tienen que unificar. Por eso creo que el día 13 va a haber una movilización al Congreso para discutir el presupuesto, porque vamos a mantener el presupuesto 22, el pago de 1 billón de nuevos intereses a la LELIC. ¿Qué vamos a hacer con la LELIC? Tiene que haber una propuesta que resuelva eso sin que siga pagando el pueblo los intereses a los banqueros que hacen un gran negocio, hacen negocio con la LELIC, no dan crédito para la pequeña y mediana empresa. Claro. Por ejemplo, o para el pueblo, créditos individuales. Por lo tanto, la discusión alrededor del presupuesto, que seguramente el día 13 puede haber una movilización al Congreso, después del día 6 de los pueblos originarios que se concentran por la 2660, y está el acto del 18 de la CGT. Esta vez parece unificada, porque, a ver, acá el movimiento obrero tiene que unificarse, más allá de los debates que tengamos con los dirigentes sindicales. Hoy estamos yendo a elecciones en la alimentación, y por supuesto que nuestra lista, la Celeste y Blanca, está librando la batalla, y está librando batalla contra DAES, pero somos conscientes que se tienen que unir todos los trabajadores de la alimentación, más allá, después que pase la elección, en pelear junto a toda la CGT, las 2 CTA y todos los movimientos como la CCC, Barrios de Pie, los Cayetanos, pelear juntos una salida que ponga en el centro el problema de la deuda y defender todos los derechos laborales y la necesidad de trabajo en la Argentina. Claro. Bueno, Chiquito Amancay Ardura, muchas gracias por tu análisis, por tu opinión sobre la situación actual de las trabajadoras y los trabajadores en la Argentina, sobre los salarios, sobre lo que implican estos proyectos que tienen los sectores de Juntos por el Cambio, que harían retroceder, ¿no?, los derechos de las trabajadoras y los trabajadores en la Argentina, y lo que se juega, ¿no?, en estas próximas elecciones de cara a noviembre. Muchísimas gracias por toda tu opinión, y seguramente... Gracias a ustedes por esta entrevista. Así es, seguramente te vamos a volver a consultar dentro de muy poco, Donde ustedes quieran. Bueno, un agrado charlar con vos, siempre nos aclarás muchas cosas. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Bueno, esa fue la comunicación que tuvimos con Amancay Ardura.
dirigente histórico de la corriente clasista y combativa y del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario, que la verdad que nos dio un panorama muy, un análisis, ¿no?, muy integral de la situación actual de las trabajadoras y los trabajadores en la Argentina y los desafíos para